ver, vamos a completar lo del día miércoles, hemos avanzado parte de este tema. Pensando que hoy no iba a haber clases, así que los que vinieron van a completar, los que no, pues vamos a retomar una actividad. Entonces, cuando estamos hablando de los virus, para retomar el tema, nunca olviden que este tipo de microorganismos se mide en nanómetros. Eso significa que son la milésima parte de la micra, Entonces, el objetivo de esta actividad que vamos a hacer hoy y que desde el miércoles lo desarrollamos, es ahora ver una parte de la historia humana en relación a estos virus y las patologías como hechos significativos. Muchos de ustedes han pasado la pandemia, quien les habla también prácticamente nos sacaron del ataúd y mucha gente, ustedes saben, incluso muchos de aquí presentes deben tener a alguien que se fue nomás pues a otra vida, ¿no? Entonces, estos agentes causantes de esta patología, como la imagen lo ve, es nomás de mucho cuidado. Entonces, ¿qué sabemos de los virus? Usted tiene que entender dos cosas. Primero, que los virus son partículas proteínicas que necesitan necesariamente un huésped. No desarrollan ninguna actividad si no existe huésped. De ahí que se los considera como microorganismos o parásitos intracelulares. Métase bien al cerebro, a la mente, de que son partículas o microorganismos que requieren de un huésped, de un hospedero. Celular. ¿Está bien? Tanto en el ser humano como en los animales diversos y todos los seres vivos de la naturaleza. Eso significa célula vegetal, célula de animales inferiores, una célula de un artrópodo. En su célula siempre va a existir la probabilidad de que estos virus puedan producir una reacción, una consecuencia. Por tanto, la importancia en microbiología y particularmente en medicina es esto: enfermedades, patologías virales en el ser humano y que también diversos, ¿no? Animales, como dice aquí, sobre todo silvestres. De hecho, ustedes conviven en una ciudad, en provincias, comunidades, poblaciones donde existe una serie de patologías muy bien conocidas, establecidas y que además hay animales domésticos. Sin embargo, usted puede ir hacia el área desconocida. Pónganse en nuestro medio, irse por la Chiquitanía, aquí arriba por Apolo, irse por Ixiamas, o sencillamente por ahí se le ocurre ir a visitar Uyuni, Sajama, o de pronto se va a la cordillera de los Andes, tomando en cuenta el Perú, Colombia, Venezuela, todo lo que concierne la parte de lo que es América del Sur, o por ahí se le ocurre ir al África, ¿no es cierto? O al Asia, todo está en función de su tiempo. Entonces, podemos encontrarnos con microorganismos que están en animales silvestres o diversos vegetales, donde puede convivir en simbiosis y que nosotros por algún motivo pues sacarlos de su hábitat natural y por consiguiente el ser blanco de patologías. ¿Está bien? Por tanto, aquí miren, provocar alta morbilidad baja en la producción y algunas, como dice aquí, alta mortalidad. Eso significa que puede haber patologías que son de baja intensidad en cuanto significa a signos y síntomas, como también de alta mortalidad en función de ser fulminantes, como existe, por ejemplo, el virus de la hepatitis D, que muchas veces sobreinfecta a una persona que ya tiene el virus de la hepatitis B en el interior de la célula hepática e inmediatamente convive, interactúa y produce una hepatitis fulminante. Me refiero al virus de la hepatitis delta o virus de la hepatitis D. ¿Está bien? Que tiene ese tipo de características. Entonces, si usted se fija en estas imágenes, no tiene que perder de vista, porque algún rato puedes hacer años de provincia y vas a ver estos
elementos de grandes patologías. Lo que más hemos visto son las gripes aviar, ¿no es cierto? En nuestro medio, también en otros países existen. No nos olvidemos que las patologías se diseminan. La pandemia es el mejor ejemplo de lo que usted en pocas semanas, días, hemos convivido esta pandemia pasada. Entonces, miren, aquí tenemos diversidad de medios de transporte que pueden hacer de que el virus, a través del ser humano o objetos inanimados, pueda llegar a todas las fronteras. Ahí tienen algunos múltiples vías, como en este caso la fiebre aftosa. La fiebre aftosa, si bien es considerada una patología de los animales, de los que consumimos, como decir el ganado bovino, vacuno, es de mucho cuidado porque es el de mayor consumo para el ser humano. De ahí que en nuestro medio se hace controles para este tipo de virus. ¿Qué es en el animal? Usted me dice, no es veterinario, sí, pero nosotros consumimos ese producto y en algún momento podemos contraer patologías. Por eso aquí fíjense, estos detalles que puedan estar leyendo son útiles para tomar en cuenta el transporte, no solamente eso, la vestimenta, los calzados. Miren los elementos que podían transportar. Por eso en algún momento hasta se decía el virus de lo que ocurre del Nilo, del virus del Nilo de la India, es decir, del río Nilo, ¿no? Llegaba en carpetas, en maletines hacia Inglaterra. Otro ejemplo de lo que puede ocurrir. También en nuestro medio puede ocurrir con insectos, imagínense, del dengue, que se vengan en mochilas de Cobija, de Trinidad o de Santa Cruz, dependiendo del caso. Para evitar esos detalles, como aquí ocurre, miren, un ejemplo de lo que se hace y otro ejemplo de lo que no se hace en nuestras fronteras. Entonces tú fácilmente puedes estar frente a este tipo de patologías virales en cuestión de horas por falta de saneamiento básico. O es otro ejemplo, ¿no? De una persona que no es el motivo para hacer, que pese a que de pronto se hacen las maniobras de desinfección, lo que ocurre en nuestro medio, en función de realizar maniobras de desinfección constantemente. Entonces es algo que no podemos olvidar porque tiene implicancias en lo que es la salud pública. Entonces, a la fecha, hay una patología conocida como denominada de la que están leyendo, encefalopatía espongiforme bovina, que también provoca esta otra enfermedad. ¿Han debido escuchar alguna vez la enfermedad de las vacas locas? Es producido por una molécula que es mucho más en cuanto a gradiente de microorganismo conocido como priones. Después de los virus, como partículas que les había mostrado en la anterior clase, ahora existen cestos de proteínas con terminales 3' y 5', que pueden ser activadores de una serie de estructuras celulares. Se llaman priones. Tenemos una clase, o creo que ya les dieron la clase de priones, y si no, les vamos a dar, que provoca una alteración particularmente en las neuronas, que es lo que más nos llama la atención. Y entonces existe este tipo de patología y que provoca en el animal, en el ganado bovino, pues esa enfermedad. Y en el ser humano se produce esta enfermedad conocida como Creutzfeldt-Jakob, una enfermedad que es muy típico y que tiene su par como diagnóstico diferencial en procesos psiquiátricos. ¿Por qué? Porque esta molécula, que lo confunden en algunos casos con un virus, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que tiene variantes además, afecta y la persona pues está como en estado de sueño. En nuestro medio, muy sugestivo, y ahí le pido a cada uno de ustedes si tiene ese don de investigador, por el consumo de esos priones, pero del consumo que se tiene en animales, es decir, en alimentos cárnicos, muy frecuente en los caníbales,
pero muy transmitido a través de la leche. La enfermedad de las vacas locas y los priones que se confunden con virus lentos. Y les comento esto porque en nuestro medio hay el consumo de, que se llama del cerebro, se come. Y ahí tienen ustedes en Oruro el famoso rostro asado. Y léanlo también. Hay las encefalopatías con enorme opina y el famoso cuyumuyo en nuestras poblaciones. Y entonces también existen personas que de pronto hoy día te saludan, mañana ya no. Pasado mañana los estás viendo en el periódico por agresión, ¿no es cierto? O mojirizas de alcoba. Disculpen que de esos términos, pero muy sugestivo de esta enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o priones. En nuestro medio no se estudia mucho. A veces quien les habla, alguien me escucha y piensan que estoy mencionando algo del diablo, del demonio, pero desde allá es una actividad viral, en este caso de proteínas, muy sugestivas en nuestro medio por este consumo que se hace en poblaciones andinas. Ahí tenemos el famoso rostro asado en nuestro medio. Alguien me dirá, pero estamos consumiendo, si alguien la comió bien, ¿no? Salón, bien cocido, ¿no es cierto? Pero siempre tiene un tinte de que no está muy con la temperatura muy alta. No se olviden que cuando se pone al horno, el poder de penetración no es lo mismo. Por tanto, estas partículas pueden sobrevivir y ahí tienen un evento de por qué a veces el cortejo se enoja, ¿no? De pronto parece un paciente psiquiátrico. Si logran alcanzar a ver, existen los tipos de virus en el ser humano. En cuanto a las familias, ahí tenemos los virus de las familias en cuanto a género y las patologías que se presentan. Miren, hay una infinidad, docenas de patologías virales. Y usted agarra, por ejemplo, aquí el papovavirus, virus del papiloma humano, el que produce verrugas y cáncer del cuello uterino, con el que inclusive ya algunos han convivido con vacunas. Agarramos otro, mire, flavivirus, hepatitis C, fiebre amarilla. Ahí tenemos patologías como la hepatitis, ¿no? Hepatitis hemorrágica, la fiebre amarilla, que es muy conocido. Por aquí agarraremos el parvovirus B19. El parvovirus B19 es el virus como tal. ¿Dónde encontramos? Ahí viene un detalle. Miren, aquí dice, ¿no? Eritemas infecciosos y muy conocido en cuanto se refiere a aplasias medulares, la antesala para leucemias. ¿Dónde encontramos estos virus? No en el ser humano, son los virus patógenos para el ser humano. Este parvovirus es parte de la microbiota de los canes, de los peces de 4 patas. ¿Está bien? Agarramos, por decirles aquí, el flavivirus, fiebre amarilla, ¿dónde normalmente está? Han debido escuchar, ¿no? Vive en lo que es el tracto digestivo, intestinal, o pónganle el producto que quieran de insecto. ¿Qué insecto es? Muy bien, entonces pica al ser humano y con su saliva pues pasa el virus. Se ubica, ¿no es cierto? Entonces viene de un hábitat natural, que es lo que molesto siempre en mis prácticas con mis alumnos. ¿Dónde vive este animal, este microorganismo? ¿Cuál es su hábitat natural? De algún lado sale, como el VIH. ¿De dónde sale el VIH? Miren, por aquí vamos a encontrar retrovirus, virus de la inmunodeficiencia humana. ¿De dónde apareció ese virus? Salió por historia, ¿no? Le dan, les marcan a un simio y a partir de ahí entre los seres humanos. De algún lado siempre sale el virus. Entonces, miren, aquí hay un listado de todo. Virus significa veneno, del latín, veneno. Ya habíamos visto, vamos a repasar, 20 a 300 nanómetros, a veces 10 a 400 nanómetros, depende del autor. En nuestro medio, en toda Latinoamérica, oscila de esa manera. Como dice aquí, célula viva específica para que pueda replicarse. Por tanto, usted no tiene que pensar en división y en multiplicación. Replicación.
Yo les invito a que vean como esta imagen, ¿no? Revistas científicas de todo lo que puede usted contraer en función al virus. ¿Por qué? Porque al ser parásitos y tener esta materia inerte, lo más importante son los ácidos nucleicos. Y ahí entonces usted de pronto va a ver en la historia, ¿no?, de que los virus pueden afectar animales, vegetales y bacterias. Voy a repasar un poco lo que hemos hecho en la anterior clase, pero no olvidarse que la partícula que se genera después de lo que es la replicación viral se conoce como virión, que es una partícula viral completa. Es una partícula fuera de una célula, virión, lo que está por fuera es virión. En el interior es un virus que está en lo que se denomina el eclipse viral en replicación. Utiliza todos los organelos de la célula hospedera para poder realizar la síntesis tanto de DNA, RNA, dependiendo de las características del virus, puede sintetizar su capsómero, la nucleocápside, parte de la envoltura que ya hemos repasado. Ahí tienen otro nombre, viroide, viroide, ¿cierto? ¿A quiénes afecta? Vegetales. Bacteriófago, a las bacterias, ¿no es cierto? Bueno, esto voy a pasar rápidamente para no aburrirlos. 4 billones de años, ¿será o no será? Hay que tomar en cuenta. Si a alguien le gusta ir por Tiahuanaco, también vaya por Samaipata. Puede ir a buscar imágenes que conlleven algo para contribuir a la ciencia. No se olviden que tenemos una serie de lugares en el aspecto incaico también. Como lamentablemente no es muy comercial y tuvimos una instancia de otro tipo de cultura médica, entonces obviamente tenemos que hacer caso a lo que existe, pero si alguien por ahí hace medicina histórica puede encontrarse con muchos panoramas, porque tenemos en nuestro medio también una serie de patrones para poder definir si los virus realmente estaban hace mucho tiempo. Dependientes de sus hospederos, vuelvo a reiterar y disculpen que sea muy molestoso en eso, porque de pronto nos olvidamos, tú al año te vas a olvidar este trato, pero si voy reiterando, no. ¿Por qué? Porque nos permite a través de esto hacer una serie de diagnósticos diferenciales clínicos y laboratoriales. Sin embargo, los virus siempre son diferentes, como dice ahí, de las células procarióticas. Y no se olviden, son ácidos nucleicos que se han hecho independientes de la célula y a través de mutaciones en muchos casos pueden modificar la arquitectura molecular tanto del virus como del hospedero. Y cuando modifican la arquitectura molecular del hospedero, se produce lo que usted conoce como alteraciones diversas citopáticas de las células y en muchos casos provocan el cáncer. Entonces ahí tienen siempre hablando de Egipto, este grabado que ustedes han visto, típico de lo que es una poliomielitis. Entonces, por ahí también es una falla del que dibujó, pero para nosotros y para el mundo científico, ¿no?, está la poliomielitis. Ahí tienen en China esta imagen de hacer por más o menos como una acción de vacunación o variolización que se llama para proteger estas patologías endémicas. También esta otra imagen muestra, lo pueden encontrar en los textos, en el internet, son imágenes que he sacado del internet. En México no se olviden que cuando han llegado estos amigos españoles, ¿no?, hicieron transmisión de lo que se considera como la primera guerra biológica o uso de material biológico. Obviamente ellos no lo hicieron, pero nosotros le damos ese nombre porque llegaron ellos y más que exterminar ese encuentro de armaduras era la patología, en este caso la viruela, que prácticamente mató a muchos de los convivientes mexicanos en lo que es la cultura azteca, la cultura maya. Lo mismo ocurrió aparentemente con la cultura inca, ¿no es cierto? Y aquí tenemos a estos amigos que si se fijan ustedes como pioneros de la vacunación en 1774, voy a ir un poco más rápido, al que más lo van a ver y siempre lo vamos a recordar
natural es este amigo, Edward Jenner, que agarró y miren, a un niño de 8 años, en realidad creo que era su hijo, ¿no? Y le hizo la primera vacunación utilizando las costras de la enfermedad. Y en algunos casos ya mejoró Pasteur y ahí habló de la vacunación porque sacó el suero de la vaca en función de la leche. Ahí tienen ustedes el 1 de julio, como dice, inoculó, ahí tienen una imagen también, les invito a buscar en el internet esto y lo van a encontrar. Ahí tienen otra imagen también de cómo, bueno, aquí está un poco mal este equipo, pero les está dando en un solo color, a ver, vamos a ver si, ahí creo que hay más color, ¿no? Ahí está Pasteur, este es el más conocido, lo conocen, ¿no? Ya desde el colegio lo han debido ver, con lo que hizo la vacuna, pero de la rabia, ¿no? El virus de la rabia. ¿Dónde se encuentra el virus de la rabia? En los murciélagos, hematófagos, ¿no? Ahí tenemos a Dimitri Ivanovsky, se considera el padre de la virología porque es el primero que demostró y habló sobre lo que son los virus, lo que es el virus del mosaico del tabaco. Ya lo vimos, el ruso, tal vez ha sido un lugarteniente del actual Putin, botánico holandés, quien ha hecho todo esto que usted está observando en función a demostrar bajo los postulados de Koch. Ahí está alguna imagen que si se logra ver esas manchas de las plantas, cuando tú veas manchas en las hojas de la albahaca, ¿qué comemos? De la selga, del apio, ¿qué más comemos? Lechuga, ¿no? Tomate, pensar en estos bichos. No es malo quitar esas imágenes deterioradas, ¿no? Algunos lo llaman como plagas, ¿sí? Son plagas virales. Comes esa plaga viral y te estás comiendo un conglomerado de virus. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso la comida gourmet es lo más bienvenida y a veces maldecida, ¿no? Loeffler ha debido escuchar, muy amigo de lo que es el cultivos para Corynebacterium difteriae, también para bacilos diversos, pero él es un bacteriólogo alemán que ha trabajado bastante en esto de la fiebre aftosa, muy útil en veterinaria, pero también para el ser humano. Ahí tienen este otro del virus de la fiebre amarilla, que ha demostrado que pertenece a una familia arbovirus, ¿no? De artrópodos, por eso es arbovirus. Ahí tienen otro a Peyton Rose, quien por esta fecha, fíjese aquí juntamente en el Instituto Rockefeller, ¿no? Ha realizado esto, miren, virus con cáncer, pero en estos animales. Cuando tú estás comiendo pollo solabraste y de pronto el pollo no está saneado, a veces vemos, ¿no? Que no ha tenido una muerte natural ni de granja. Hay que pensar que tuvieron esto. Siempre demuestran, no nos estoy alarmando con la comida, pero usted como médico tiene que saber una serie de detalles. No tiene que ir nomás a consumir como tal, sino ya aprovechar este tema. Existe bastante. Lo mismo, miren, leucosis aviar retrovirus. El retrovirus muy común en el ser humano por diarreas. Puedes consumir. Algunos retrovirus también que afectan, en este caso, miren, hemos hablado del VIH, pero el retrovirus tiene varios otros genes, no siempre el VIH, ¿no? El que encontró estos bacteriófagos, ahí está el nombre, Frederick William Torres. Esto no va a estar en el examen, así que traten de no memorizar sobre el cultivo general. Ruth Pasteur, van a escuchar alguna vez, embriones de pollo. En nuestro medio, algún rato yo les invito, esperemos que todavía funcione porque ya hace unos 15 años que no sé mucho. Tenemos aquí el laboratorio Instituto Nacional de Laboratorios de Salud, INLASA, donde se utiliza todavía esos embriones de pollo en forma experimental, que conjuntamente los cerebros de ratón lactante para como medios de cultivo, en nuestro caso, para el virus
de la rabia en cerebros de ratón lactante. También se utiliza esto para otro tipo de virus de investigación. Hasta hace un tiempo todavía se hacía una investigación tipo Pasteur en ese instituto. Y digo en ese porque de pronto hace 15 años hay un nuevo gobierno que es muy socialista y ya, disculpen que comente esto, aunque no agrade a alguien, pero entró todo lo que es el CONALCAM, la Asociación CB, las cooperativas mineros han puesto su gente, los médicos a un rincón con la investigación, ya no sabemos si hay lo que le digo, ¿no? Porque yo casi prácticamente ya no voy, pero si así el trabajo, y ahí viene hasta como una muestra de reta, ¿no? Nos han traído vacunas del virus de la rabia de Venezuela, de Cuba, y lo que hacíamos como que ya no sirve, ¿no? Que no sirva, sino que no les conviene por cuestiones políticas, y eso no está bien. ¿Por qué? Porque debemos hacer nuestros propios, ¿no?, productos con virus nativos. Creo que les he hablado en la anterior clase. Y actualmente les comento nuevamente porque nuestra ciencia termina pagándose por transnacionales y procesos políticos que no es lo correcto, porque nuestra medicina debe ir al lado, o sea, del Callaguay, al lado de nuestra cultura, tiene que ir porque es nuestro, es patrimonio, digamos, imagínense con una variable, la altura. La altura, no es lo mismo una bacteria de la altura que uno que está en Santa Cruz o uno que está en Río de Janeiro. Entonces tienen su variabilidad. Por eso en nuestro medio inclusive hay mala praxis médica. Porque es repetir lo que dice el libro, porque es demostrar lo que dice un autor de afuera. Aquí queremos hacer un tratamiento parecido, no funciona. Por eso en toda esta zona andina hay denuncias que son mal infundadas de que el tratamiento no hizo bien el médico. Claro que no hizo bien porque la altura es diferente, no todo se produce igual. Un ejemplo es la ebullición. Aquí, ¿a cuántos grados se hierve el agua? ¿Ah? No, 80 grados. En la costa es a 100 grados. ¿Alguien es de los Yungas? ¿Alguien es de Santa Cruz? ¿Alguien vive en zonas bajas? No les voy a hacer pregunta íntima, díganme. ¿Qué sabes de las rosas acá? ¿Por dónde vives? Viví 6 años en Santa Cruz, doctor. Ya, ¿qué tal el arroz allá? Cuando comes. ¿Has comido arroz, no? Sí, sí, he comido. Cuando comiste aquí arriba, Es un poco más seco acá arriba. y hasta el sabor es diferente. Los españoles en su tierra hacen su famosa paella. A la otra también, la famosa paella, ¿no? Arroz a la valenciana con sus camarones. Cuando vienen aquí a La Paz, el embajador, no puede ser lo mismo porque el arroz cose diferente. Porque el arroz absorbe agua. Y aquí arriba, como decía su compañero, es un poco más seco. ¿Qué quiere decir? Que no absorbe mucho agua. No, es que el ambiente no es húmedo. O sea, hay condiciones por las que tú, en algún caso, puedes estar aquí como un autor más de lo que es vinología de la altura. No lo hacemos. Y hasta quien les habla, esto repito esta charla años. Pero no lo hacemos porque tenemos flojera de escritura médica. Y no solo flojera. ¿Quién te va a creer, no? Dicen, esto pasa de biología de la altura. ¿Quién dice? Hernán Guarita. Ah, pero ese cuate chato, que está ahí, no sirve para nada. Ah, pero si fuera John Smith, alto, rubio, ojos verdes, me van a creer. Lamentablemente, disculpen que ahora eso tenemos una idiosincrasia cultural que todavía nos menospreciamos. Pues yo espero que ustedes me tomen el curso y de todos salga escritos parecidos y algún rato en 50 años estén aquí con algún conocimiento y un docente dando las proezas que ustedes puedan hacer a manera de historia, ¿no? Entonces fíjense aquí, este amigo por ejemplo ya observó virus al microscopio electrónico, cuyas vivencias las vamos a ver ahora, ¿no? El microscopio electrónico por si acaso permite ver virus en pantalla, en blanco y negro. Ahí tenemos al amigo Pasteur con el virus de la rabia al microscopio electrónico. El virus, ¿no?, del resfriado, miren, al microscopio electrónico. Ya aparece inclusive algo de tecnología como de internet, ¿no es cierto? Renato, que están viendo ahí, esto de las células.
cultivo de los virus siempre en células huéspedes. A la fecha, como han visto hace un instante, la célula del huevo. Habíamos hablado de células de cerebro de ratón lactante, ¿no es cierto? También se puede utilizar células conocidas como ELA en función a linfocitos, células o fibroblastos de diversos animales o sencillamente células parenquimatosas. ¿Qué quiere decir? Células del pulmón, del hígado, riñón, de animales de experimentación como del ser humano. Bajo ciertas condiciones utilizan y se pueden colocar los virus como células blancas para la replicación y podremos ver una serie de eventos. Ejemplos, replicación viral. Segundo, efectos citopáticos. ¿Qué daños hacen a las células? Para que así uno también tenga conocimiento de las patologías que se presentan. Entonces, los efectos citopáticos, si logran ver, es un tejido normal que cuando ya llega un virus puede volver estas características anormales o formar sinsitios que han debido ver en histología, producto de la consecuencia de alteraciones por la replicación viral. En la anterior clase les hablé sobre la replicación lítica, que quiere decir que destruye las células, porque de pronto es una replicación lisogénica, que quiere decir que inmortaliza la célula, modifica el patrón del tejido. ¿Han debido escuchar alguna vez esteatosis hepática? Modifica. En el pulmón también se modifican, porque son células blancas, como ejemplo, ¿no? En la piel también, imagínense las verrugas. Esta imagen, ¿no? ¿En función de qué? De las proteínas propiamente dicho que se encontró de los virus, ¿no? Que en muchos casos tienen secuencias proteínicas con moléculas como las citocinas, entre ellos denominados estos, es una citocina que interactúa con los virus para la replicación. En muchos casos los interferones, y está bien, interferones interfieren, por eso se llama interferón, interfieren en la replicación viral. Por eso se llaman interferones. Acuérdense bien. Algún rato van a ver interferón alfa, gamma, beta. El más utilizado es el alfa. ¿Para qué? Para interferir la replicación viral en cuanto a infecciones hepáticas, especialmente con el virus de la hepatitis B, que al cabo de 15 a 30 años o 25 años produce cáncer hepático. Luego tenemos a Pons, quien ha descubierto una técnica de inmunofluorescencia que les había hablado en la anterior clase sobre lo que es la forma de ver a los virus por inmunofluorescencia, utilizando fluoresceínas, auramina, en muchos casos productos con fosfatos. Y aquí tenemos a alguien que ha descubierto la relación entre el síndrome de inmunodeficiencia y la infección, como ven aquí, con las técnicas que ya conocemos a la fecha en función a lo que es las pruebas de diagnóstico indirecto de las patologías, especialmente de tipo B, ahí está, del cáncer, ¿no? Porque muchos virus tienen relación con procesos cancerígenos. Por suerte, y es un decir por suerte, en 1980, 79, 80, sus papás han debido estar bien, tal vez algunos de sus papás naciendo, o bailando, enamorando, disculpen lo que hable, o tal vez en colegio. En esa época apareció esto del boom del VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, del SIDA. Y digo, por suerte, atacó bastante a gente que tenía bastante dinero. Y ellos, en ese afán de saber cómo curarse, cómo hacer un buen diagnóstico, lograron a partir de ahí invertir tanto dinero para que hoy en día puedan ustedes conocer exactamente cómo es un virus. Todo lo que usted ve aquí es gracias a que se contaminó, pues lamentablemente, mucha gente con bastante dinero. Ahí agarren, ¿no?, a los grandes empresarios de ese entonces, narcotraficantes, pueden agarrar también a personas del glamour, todo lo que ustedes ven. Ahí hasta hay algunos
grandes artistas que hasta el día de hoy, incluidas esas personas, han invertido, y parece ciencia ficción, pero hasta el día de hoy están en etapa de invernación hasta que se encuentre una cura para este virus. Hay bastante. Véanlo en el internet, hay artículos de ciencia, también existe nuestro famoso campo 51, creo de Estados Unidos, lo mismo puse en Rusia, hasta que se encuentre. Pero para nosotros y para quien les está hablando también es grandioso que es posible, porque si no, esto no hubiéramos conocido, ni lo que yo estoy hablando, ni lo que usted va a leer, porque gracias a eso la ciencia ha cambiado. Ha cambiado tanto porque ahora se conocen muy bien a los virus y miren lo que pasa con este virus. Este virus, alguien me decía en la anterior clase, yo le preguntaba y me decía, su célula blanco es el linfocito T y CD4. Y este linfocito CD4 activa el sistema inmune. Si está infectado, ya no activa, por tanto el sistema inmune baja. Y al bajar, hay inmunodeficiencia. Como es adquirido, es sí. Al cabo de 6 años, 2 años, tú te enfermas, hasta el estornudo te puede matar. El linfocito está en la sangre. Y cuando hay transfusiones, hay la probabilidad de que tú recibas ese linfocito y el virus también que está en el interior. Desde esa época, 1982-85, también las transfusiones de sangre son más controladas. Y a la fecha ya no se transfunde sangre total. Desde esa época hasta 1990 todos los países han cambiado, incluido el nuestro. ¿Para qué? Para que solo se transfunda lo que requiere el paciente. Y si alguien ha escuchado, ahora la sangre se fracciona en 4 productos, ¿no? Paquetes, globulares rojos, plaquetas, plasma fresco y crioprecipitados, factores de coagulación. Y los blancos se eliminan. Es la famosa leucoreducción, filtración del blanco, lo llaman, baticop, lo llaman, y sale, y solo te administran lo que requiere, porque si te dan todo, pues hay la probabilidad de que en esa célula esté ingresando este virus. Por eso se fracciona. Desde los años 90, toda la materia de tratamiento va cambiando. Desde esa época también se habla de las normas de bioseguridad gracias a este virus que afectó a personas con bastante dinero que han dado a la ciencia ese dinero para ir y miren lo que ahora sabemos de la bioseguridad que han pasado en prácticas, ahora la señalética, las normas, los niveles de riesgo, inclusive gracias a esa acción de pandemias y demás, les invito a que vean, por ejemplo, una película que se llama Epidemia, justamente, ¿no? Con ya hollywoodense. Hay otra película, pero ya no con el virus del VIH, sino con el virus de esta parte del coronavirus, el virus de la gripe, se llama Contagio. Hay una película de esa época, les invito a que vean, son un poco antiguas, pero es muy útil para que aprendan normas de bioseguridad y un poquito el hecho de saber convivir en la sociedad. Bueno, después hay una serie también de películas que gracias a este conocimiento pues se han ido desarrollando diversos temas. Miren lo fascinante que son los virus y por eso le pongo esto para que usted vea que un virus ha cambiado la forma de hacer medicina gracias a esa inversión, incluido las vacunas, incluido la forma de hacer un buen diagnóstico como por ejemplo el famoso PCR, reacción en cadena de la polimerasa para determinar el RNA de este virus, las características, los microscopios electrónicos han mejorado, inclusive la tecnología es mucho mejor gracias a, bueno, a lo que les he comentado. Aquí hay microscopía electrónica de lo que el virus va saliendo por viropexia de una célula, en este caso sería el linfocito T CD4. ¿No? Y usted puede encontrar en el internet diversas formas y diversas representaciones. Aquí hay una área geográfica de, miren, ahí está América Latina, con casos de, miren, ahí está la sangre que les hablaba, de la forma de transmisión solo del virus del VIH. Que les hago énfasis en la historia porque gracias a ellos sabemos que esta charla se está dando y si usted lee más
tal vez a fin de año esté dando usted una mejor charla, porque hay más información todo el tiempo, y también pueda modificar estos cuadros, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestro medio hay muchos subregistros. A la fecha, para quienes todavía estén asustados del VIH, a la fecha, gracias a ese interferón, gracias a que de pronto hay productos medicamentosos que actúan con con la replicación viral, interfieren, se está controlando a la fecha el VIH. O sea, se controla, ya no se muere la persona, ¿no? Ya se puede controlar. Hasta que algún rato existe un tratamiento efectivo o sencillamente vacuna. Ahí tienen revistas diversas justamente de este virus que ha hecho que el mundo cambie bastante. Ahí están las revistas de virología también que se pueden leer, ¿no? Yo les sugiero libros de virología. Hay un libro argentino de Spam, que es muy bueno, y hay otro texto de virología también muy útil. Miren, no recuerdo el apellido en este instante, pero es argentino el texto, que para Latinoamérica es muy bueno. Después, todos los textos prácticamente hablan lo mismo que yo les he hablado. Bueno, y es la biología que hemos charlado ahora. Y si me tienen paciencia, estamos en hora, ¿no? Falta algo. No debo pasarme, ya lo anterior me pasé. Un poco de lo que es, se ve ahí, un repaso rápido de los virus, la estructura viral, cápside, capsómeros, no se olviden para los que no vieron, la estructura de un bacteriófago. Ahí tienen la envoltura, que era muy útil, en la anterior clase les mostré. El virus que no tiene envoltura se conoce como virus desnudo. El material genético que cada uno debe tener, que DNA y RNA, la replicación y transcripción dependiendo del genoma, que puede ser lineal, interlineal, segmentado, puede ser doble hebra, una sola hebra, monocatenario, bicatenario, que habíamos repasado de forma general. El estado de los virus, que puede ser extracelular o llamado intracelular, con estas características, donde tenemos el ciclo lítico y lisogénico de replicación viral. Eso no se olviden, es muy vital que sepan esto. Va a entender con eso usted por qué hay verrugas, por qué hay cáncer, por qué hay una enfermedad que fácilmente se cura, por ejemplo, o se cura por sí misma, por ejemplo, la varicela. Te salen pústulas, hace todo lo que hace, pero no te deja cicatriz. Sí, se vuelve a las células de Schwann, que son el revestimiento de las neuronas, y convive con nosotros. Tuviste fuego, tuviste aftas, tuviste el famoso herpes labial, ese virus está en el ganglio trigémino, está en las neuronas. Te deprimes y va a aparecer otra vez, ¿no? O consumes o produces una lesión neurotrópica y aparece otra vez. Eso se queda toda la vida. Por tanto, la replicación viral, que es muy importante, tiene estos dos ciclos: lítico, lisogénico. ¿Qué es el lítico? No, es la replicación viral que tiene estas fases: fijación y absorción. ¿Qué quiere decir? Que se fija la célula para que luego inyecte el material, luego se replique. En este caso no se replica, sino hay un eclipse viral donde se desarticula todo, luego hay una síntesis, se vuelve a articular y luego sale de la célula huésped, ¿no? Los bacteriófagos hacen exactamente lo mismo, pero con las bacterias. La penetración vírica, por ejemplo, los virus desnudos, fíjense cómo emergen, qué producen en cada una de las células. Al final sale el mismo virus. La única diferencia son etapas de cada quien. Cada virus tiene su gusto, su manera de hacer, pero todos tienen el mismo patrón de replicación. En la penetración de la fase 3 en los virus envueltos, miren, hay un receptor que va a permitir lo mismo. Fíjense ustedes. Lo único que aquí tienen que tomar en cuenta que el proceso de cada uno de ellos prácticamente en segundos a escasos 10 minutos. Las bacterias se dividen en 20 minutos, pero los virus hay un estudio de un autor australiano que ha tratado de medir la replicación viral, no todos pueden medir, en exactamente 45 segundos tener una millonésima de billones
especialmente en células parenquimotosas. ¿Qué quiere decir? En células del pulmón, del hígado, células del páncreas y células del riñón. En esas células, 45 segundos tienes 1 billón de viriones que fácilmente pueden infectar otro tipo de células. Se llama fase de eclipse viral, donde el virus está desarticulado. ¿Está bien? Y a partir de ahí ya puede ir al ciclo lítico o al ciclo lisogénico. Para que no duden, el ciclo lisogénico es en el que el virus se queda conviviendo con el huésped. El lítico ingresa, no sé si están viendo el puntero, ingresa, puede ver aquí el cursor también, ingresa a la célula huésped y infecta, hace todo lo que tiene que hacer y se va, o lo elimina a la célula. En cambio, el lisogénico, el virus se queda con el huésped aquí, convive, es más, su DNA, su RNA está con el DNA nuestro. Y cuando se activa, cuando existe algún factor, como por ejemplo la inmunodepresión, cambia el ciclo lítico y bueno, se va. En ese caso puede que ocurra ya el cáncer y obviamente no hay donde ya modificar o tratar de controlar, ¿no? Entonces, esas son las diferencias entre lisogénico y lítico. Esto sí ya pueden anotar. ¿Para qué? Para que usted sepa que cuando estamos hablando del ciclo lisogénico, hay una mezcla de ácidos nucleicos con el huésped. Eso se llama inclusive esto que dice provirus. La célula va multiplicándose, cargando en su interior esa carga genética anómala. Ejemplo, las verrugas. Ejemplo, el papovirus, el que produce cáncer del cuello uterino. Ejemplo, el virus que causa leucemias. ¿Se da cuenta? O problemas diversos que usted puede ir observando, que lo vamos a ver en el transcurso de las clases con las patologías. Aquí estoy hablando solamente de una fase general. Entonces, cada virus ya tiene una etapa, como en este caso. Tras el ensamble hay la liberación de diversas formas. Una de ellas es por lisis, y la otra en cuanto al ciclo del retrovirus, por ejemplo, en el caso del VIH, tiene una secuencia grande de lo que usted puede ver ahí. Pero, como bien ahí dice, ¿no? Lo más importante para mí es que sepan que en el lisogénico hay cáncer, y eso significa leucemias. Muchos van a ser pediatras, van a ser oncólogos, van a ver, y tal vez hasta perdón que toque este tema, pero a veces en la familia se tiene que explicar los ciclos virales. Y si tú controlas los ciclos virales, controlas la patología. Un oncólogo me decía, usted doctor está hablando buderas. ¿Cómo va a controlar el cáncer? Controlando el factor del ciclo. Exactamente. En nuestro medio, uno de los que controla esa actividad son los carotenos. ¿Qué son los carotenos? Pigmento anaranjado. Exactamente. ¿No es cierto? Todos esos pigmentos producen en muchos casos, apoptosis. ¿Está bien? Y en nuestro medio los mejores son la quinoa y la tuna amarilla, donde los carotenos provocan. Por eso usted no va a ver en el área rural o donde existe en toda la cordillera andina y en nuestro altiplano, que no va a haber cáncer en esas personas, ni cáncer de piel, muy pocas veces. Pero aquí hay un pequeño detalle, mire lo que pasa, genéticamente nosotros tenemos mucho parecido con el DNA de los japoneses. Por eso la colonia japonesa nos colocó institutos de gastroenterólogos boliviano-japonés, porque el patrón es parecido, pero ellos tienen bastante cáncer, nosotros no. ¿Cuál es el detalle? La dieta. ¿No es cierto? ¿Pero qué dieta? Sí tienen caroteno. Eso, a su entender a alguien, y mucha gente no te va a creer. Pero si haces un estudio, ahí tienes para estudiar, para escribir, para investigar, no lo que yo diga, sino lo que usted también considere, ¿no? Bueno, y el ciclo de un bacteriófago es exactamente lo mismo. ¿Eso qué quiere decir? Anabacteria. En tu organismo, tú tienes como que esa, tenemos Escherichia coli.
que nos ayude en simbiosis a usted y a mí. ¿Qué hace la Escherichia coli? Coli porque vive en el colon. Te da vitamina B2, te da vitamina K que nosotros no producimos. La vitamina D1 se absorbe y tienes para trabajar con los factores vitamina K dependientes de la coagulación. ¿Está bien? Y también esa bacteria te da L-asparagginasa, que es una sustancia que te ayuda a no tener cáncer. Pero ¿qué pasa si entra un virus y lo enferma la E. coli? Ya no produce eso. Por tanto, tú eres propenso a qué? Anemia megaloblástica, a que tengas problemas de coagulopatía, manchas, ¿no? Hasta con verle a la suegra ya te salen manchas. ¿Qué pasó? Que ya no hay vitamina K, o de pronto hay cáncer en el intestino. ¿Por qué? Porque esa bacteria ya no está, o está enferma por un virus. También las bacterias se enferman, las que conviven con nosotros. ¿Está bien? Bueno, ahí está la clasificación de los virus que les di en la anterior clase: RNA, DNA, RNA, RNA, ¿no? Ya sea de la forma, esto le voy a pedir a su representante que me insista el día lunes o martes, le voy a dar todo el material para que puedan hacer clase. ¿Está bien? Bueno, ya me están diciendo que es hora, así que les pido por favor, repasen en el internet, repasen en lo que puedan. Esta parte solamente es complementaria a lo que